Don Diego de Ávila llegó junto con Hernán Cortés. Él fue partícipe de la toma de la Gran Tenochtitlan. Se cuenta que cuando don Diego estaba en el Huehueteocalli, a punto de matar a una sacerdotisa, aquella mujer en su lengua le profirió una maldición que después él descubriría. ¿Cuál era? Aquella mujer en su lengua le había dicho que todos los que vivieran en su casa perderían la cabeza. Don Diego, sin pensarlo más, mató a aquella mujer. A don Diego, al momento de repartir los terrenos de lo que empezaría a ser la Nueva España, le tocó un terreno muy cerca del Huehueteocalli, de eso que conocemos hoy como el Templo Mayor. Ahí construyó su casa, ahí tuvo a sus hijos, ahí falleció él. Muchos años después de esto, los hijos de don Diego se hicieron cargo de aquella casa. Don Diego tuvo 3 hijos. El mayor, Diego, el segundo, don Antonio, y la tercera más bien, una hermosa señorita, una mujer realmente adorable. Era una mujer caritativa, sencilla, humilde, con un gran corazón. María Fernanda de Ávila. La cuestión aquí con María Fernanda es de que ella se había enamorado de un tipo que sus hermanos juzgaban como un patán, como un vividor, como un tipo vulgar. Un hombre que solamente estaba interesado en la riqueza de aquella señorita y no en su corazón. Sus hermanos constantemente le decían que por favor olvidara a ese hombre, que buscara a alguien de su alcurnia, a alguien de su nivel, pero ella estaba totalmente enajenada con aquel tipo. Fue tanta la insistencia de esta mujer, fue tanta la insistencia de sus hermanos, porque ella dejara a aquel hombre, que los hermanos, al ver la necedad de aquella mujer, aquella señorita, decidieron tomar una decisión absoluta. Buscaron a aquel hombre, hablaron con él y le propusieron que dejara de molestar a su hermana a cambio de una bolsa con algunas monedas, que de no respetar ese acuerdo terminaría atravesado por la espada de cualquiera de los dos. Aquel hombre, un tanto por miedo y un tanto por avaricia, aceptó aquellas monedas y se desapareció de la Ciudad de México. Los hermanos tuvieron que hacer entender a María Fernanda que aquel hombre del que se había enamorado se había tenido que ir hacia el virreinato de Manila, que había tenido que viajar hasta Filipinas a atender negocios de su familia. Y aquella señorita quedó inconsolable. Realmente le pesó la partida de aquel hombre. Pero los hermanos esperaron que después de esto, aquella señorita olvidara a aquel hombre. No pasa nada. Unos meses más y ella se olvidará de aquel hombre que solamente estaba por su interés. Al ver que la hermana no reaccionaba, que la hermana pasaba los días tristes, en la congoja, en el sufrimiento, en el dolor y en el pensar de aquel hombre, María Fernanda fue internada en un convento. Los hermanos pensaron que al meter a María Fernanda en un convento, al acercarse a Dios olvidaría a aquel hombre que solamente la quería por su riqueza.
La metieron al convento de las Concepcionistas, al convento de las Conchitas. La Madre Superiora decía que María Fernanda era una novicia impresionante, obediente, estudiosa, aplicada, una mujer generosa, caritativa con todos los que lo necesitaban, pero sobre todo, una mujer con la mente muy lejos de donde tenía su cuerpo. La Madre Superiora decía que aquella mujer se la pasaba con la mente ida, pensando en sabrá Dios qué. Una noche, María Fernanda se despertó cuando todas sus hermanas ya dormían. Salió de su celda con una soga. Salió al patio y caminó hacia donde se encontraba el pozo. A un lado del pozo, pegado, se encontraba un gran árbol. María Fernanda hizo un nudo corredizo en uno de los extremos de aquella soga. El otro extremo lo amarró al tronco de aquel gran árbol y la soga la fue pasando en el mismo brazo fuerte de aquel árbol. Se paró en la orilla de aquel pozo, se puso el nudo, lo ajustó y María Fernanda se dejó caer. A la mañana siguiente las hermanas encontraron a María Fernanda colgada de aquel árbol. La descolgaron, depositaron su cuerpo en la fosa común porque al ser suicida había cometido el peor de los agravios hacia Dios. María Fernanda había cometido suicidio y eso le provocaría que no pudiera volver jamás a estar en Tierra Santa. Ahí termina la historia, pero también ahí comienza la leyenda. A los 3 días de la muerte de María Fernanda, una monja había salido hacia el patio, hacia el pozo, para sacar un poco de agua para los servicios nocturnos de las hermanas. Pero cuando salió al patio y caminó hacia aquel pozo, se dio cuenta que en aquel brazo fuerte de aquel árbol pendía la silueta de alguien. Aquella hermana salió corriendo de regreso hacia el convento, pegando de gritos, pidiéndole a la Madre Superiora auxilio. Todas las hermanas salieron y aquella mujer realmente espantada explicó que en el brazo fuerte de aquel árbol estaba colgado alguien, que se veía la silueta de alguien. Cuando fueron a revisar, no había absolutamente nada. No había nadie colgado de aquel brazo del árbol. Esta escena se empezó a repetir día tras día, día tras día. Llegó el momento en que fueron tan recurrentes las apariciones que la Madre Superiora prohibió la salida de las celdas a las religiosas después de las 9 de la noche. Pero sin embargo, aquella aparición seguía repitiéndose. Fue tal la ansiedad que sufrieron aquellas religiosas que solicitaron ayuda a la Inquisición. Hablaron con el arzobispo y le explicaron la situación. Y entonces aquel arzobispo empezó a preguntar, ¿y quién es la monja que se ha suicidado? María Fernanda de Ávila. De Ávila. La hermana de don Diego y de don Antonio. La hija de don Diego de Ávila. Sí, padre, la misma. ¿Y por qué se ha suicidado? Y entonces la religiosa le explicó al padre toda la historia. Tanto la historia que había obtenido de la misma María Fernanda, como la historia que había obtenido de los hermanos. Y fue cuando se develó toda la verdad. Al padre le explicaron
que los hermanos de María Fernanda habían despedido a aquel hombre dándole algunas monedas para que no molestara más a María Fernanda, y que de no hacerlo, lo asesinarían. Sería atravesado por las espadas de don Diego y de don Antonio. Entonces, técnicamente, María Fernanda se ha suicidado por una mentira. Creo que sí, padre. Eso es maravilloso. Pero ¿cómo así? ¿Cómo? ¿No se ha enterado usted, madre, de la acusación que cae sobre ellos? Y entonces aquel padre empezó a explicar que don Diego y don Antonio se habían confabulado con el hijo de don Hernán Cortés para rebelarse ante la corona española. Bueno, lo que después sería la corona española. Habían cometido el acto de sedición. Habían pensado en separar lo que sería la gran Ciudad de México del reino peninsular. En ese momento aquel padre dio la orden de que el cuerpo de María Fernanda fuera sacado de la fosa común. Ella no se había suicidado por gusto, sino porque la orillaron a punta de mentiras. Aquel padre dio la orden de que el cuerpo de María Fernanda fuera sacado de la fosa común y enterrado en Tierra Santa, en Camposanto, ahí en el coro bajo del Templo de las Conchitas. A don Diego y a don Antonio se les dio la muerte por traición. Fueron amarrados de las manos por la espalda, fueron amarrados de los pies e hincados, y se les pasó cuchillo al cuello. Fueron degollados. A don Martín Cortés, al hijo del conquistador, se le dio, por ser el hijo de Hernán Cortés, se le dio la muerte honorable, que era ser colgado en el cadalso. Con la muerte de los hermanos se cumplía la maldición de aquella sacerdotisa. Todos los que vivan en tu casa perderán la cabeza. Después se dice que aquella casa la vendieron y la rentaron algunas veces, y que por alguna extraña razón del destino, todos los que vivían en esa casa terminaban muriendo por algo relacionado a la cabeza: golpes, ahorcamientos, asfixias. Cuando las autoridades eclesiásticas revisaron el porqué de ese tipo de muertes en ese recinto, descubrieron la leyenda de aquella maldición que le habían arrojado a don Diego de Ávila. Entonces se decidió echar esa casa abajo, tirarla, remover los escombros y la tierra ararla con sal. Ese territorio sería el primer terreno en América declarado tierra maldita o tierra salada. Ese terreno se encuentra hoy en el pasillo, en lo que es el pasillo exterior del Templo Mayor, que conecta a la hoy calle República de Guatemala con las calles de República de Argentina y Justo Sierra. En ese codo, donde la gente avanza para salir hacia alguna de las calles, ahí quedó la casa de don Diego de Ávila, la leyenda de la monja ahorcada, leyenda tradicional de la Ciudad de México.